Este es el segundo tutorial del taller de mermas y rendimiento. Vamos a hallar el índice de rendimiento mermas. Para poder empezar a realizar el taller, lo primero que tienen que tener claro es qué formato vamos a utilizar, si es Prezi, PDF, Word, ya ustedes deciden el formato que tengan. En este formato debe ir, en este taller debe ir lo siguiente. Lo primero que tienen que colocar es el método de cocción, si es por concentración de solución mixto. Lo segundo que tienen que colocar es el sistema de cocción, si es a la plancha, horno, frituras, papillote, etcétera. Y si el índice de merma también lo vamos a hallar y eso es lo que vamos a empezar a resolver en este video tutorial. La proteína, la guarnición, siempre, y ahí le empiezo a dar como unas ideas claras de qué es lo que deben de hacer, siempre le va a multiplicar por dos factores, tanto por fricción o por cocción. Vamos con este ejemplo. Aquí me dice que tengo un índice, que voy a hallar el índice de pérdidas por fricción en una proteína. Y ahí comenzamos con el ejemplo. Tengo una proteína que pesó 200 gramos, peso en bruto, sin limpiar, crudo. Este es el peso neto. Y una vez que ya le realizo yo la limpieza y me queda peso limpio, pero está crudo, 190 gramos. Para poder hallar el índice de pérdidas por fricción, me dice que debo pesar el peso neto dividido peso limpio, es decir, 200 dividido 190. Y ahí obtengo mi primer índice de pérdidas por fricción. Vamos con el segundo índice. El segundo índice es por pérdidas por cocción, es decir, lo que pierde el producto cuando se pone a cocinar. 190, que eso es lo que me pesó limpio, pero está crudo. Y después de cocción me pesó 170 gramos. Cuando voy a hallar el índice de pérdidas por cocción, me dice que debo pesar el producto antes de cocción, pero está limpio, pero antes de cocción, es decir, está crudo. Y esto lo divido después de cocción, antes de colocarlo en el plato. Es decir, 170 dividido 190 dividido 170. Esto me da el segundo índice y este es el índice de pérdidas por cocción. Vamos a mirar el taller para que ustedes se den cuenta que es muy sencillo hacerlo. Cuando yo voy a concluir, yo puedo decir, para tener una proteína de 150 gramos puesto en el plato, después de cocción lo multiplico por dos factores. ¿Cuáles son los dos factores? Los factores que acabo de hallar. Es decir, uno por pérdidas por fricción, que es este, 1,05. Voy a colocar en verde. Y el otro es de 1,11, que es pérdidas por fricción y pérdidas por cocción. Aquí la conclusión sería, si necesito 150 gramos puesto en el plato, pues lo tengo que multiplicar por los dos factores. Primero, el de pérdidas por fricción, que me da este valor, y el segundo, este valor lo voy a multiplicar lo que me dé por 1,11, que sería el segundo factor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que comprar 174,8 gramos de carne, puede ser, para poder tener 150 gramos de puesto en el plato. Ojo con esto, les voy a explicar algo. Lo que interesa no es la cantidad de proteína, lo que más interesa es el factor de corrección. Les voy a explicar algo. ¿Qué pasaría si yo, no, si yo necesito, en vez de 150, quiero 200 gramos? Si necesito 200 gramos puesto en el plato, entonces sería lo siguiente. Aquí coloco 200, lo multiplico por 1,05
y me da igual a 210 gramos, 210. Y si esto lo multiplico por, aquí me dice 210, 210. Y si esto lo multiplico por 1.11, me daría igual a 233.1. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a traducirlo, que para poder poner una carne, una proteína en el plato de 200 gramos, puesto en el plato, necesito comprar 233,1 gramos crudo y sin haberle hecho la limpieza al producto como tal. ¿Listo? Vamos a mirar lo que es un ejemplo de rendimiento. Acabamos de ver un ejemplo de pérdidas o de mermas. Vamos a mirar un ejemplo de rendimiento. Este ejemplo de rendimiento lo vamos a hacer con el arroz. Ya sabemos que son dos factores, uno por fricción y otro por cocción. El primer factor, vamos con el índice de rendimiento por fricción. Pues agarro mi arroz de 500 gramos, peso neto, lo limpio, pero en este caso no hay nada que limpiarlo, a no ser que usted lo lave, ahí sí lo tiene que pesar. Igual tengamos en cuenta de que si yo lavo el arroz, él se va a ir hidratando y va ganando peso. Entonces, con respecto a esto, en el caso que tenemos acá, que no le hicimos limpieza ni nada, sino que tanto el peso neto es igual al peso limpio. Cuando yo hago el índice de pérdidas por fricción, pues me va a dar igual a 1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no se le hizo nada al arroz, o sea, no se le limpió nada, ¿correcto? Me da un valor y ese valor es 1. Ok, índice de rendimiento por fricción igual a 1. Vamos a mirar por cocción. Por cocción, el peso antes de cocción son 500 gramos. Después de cocción fueron 1000 gramos. 1100, perdón, 1100 gramos. Esto quiere decir que el índice de rendimiento por cocción es igual al peso antes de cocción y después de cocción. Es decir, 500 dividido 1100. Este me da un segundo factor de corrección que es 0,45. Vamos a mirar la conclusión. La conclusión es la siguiente. Si yo necesito 200 gramos de arroz puesto en el plato después de cocción, pues lo tengo que multiplicar por los dos factores que hallé. El primer factor me dio 1, que quiere decir que son 200 multiplicado por el primer factor que es 1. Obviamente me va a dar los mismos 200 gramos de pérdidas por fricción. Pero aquí hay algo bien interesante. Resulta que él ganó peso. Él no perdió peso, sino ganó peso. En este ejemplo ganó peso. Entonces aquí tenemos que son los mismos 200 gramos. 200 gramos. Lo vamos a multiplicar por 0,45. ¿De dónde sale este 0,45? Mírenlo acá arriba. De rendimiento por cocción. ¿Qué me dice eso? Me dice que yo tengo que calcular más o menos 90 gramos de arroz crudo para que una vez que esté cocido me dé 200 gramos puesto en el plato. Esto es lo que me está diciendo acá. Vamos con la última parte que tiene que ver con índice de rendimiento o mermas, pero expresado en porcentaje. Cuando hablamos del índice de rendimiento en porcentaje, se hace una regla de 3, muchachos. Básicamente lo que me está diciendo es, vamos a tomar el mismo ejemplo que tomamos allá arriba, que era una proteína de 200 gramos y un peso limpio de 190. Entonces lo que se hace es una regla de 3. Si 200 gramos equivale a mi 100%, 190 equivale a X. Esto me quiere, despejamos la regla de 3, me quiere decir que tenemos un 95%
en este caso de rendimiento. Lo puedo expresar de dos maneras, se las voy a explicar. Puedo decir que la proteína que estuvo en el primer ejemplo tiene un rendimiento del 95% o 100 menos 95 me da una pérdida del 5%. Entonces yo puedo decir que la proteína del primer ejemplo que vimos puede tener un rendimiento del 95 o puede tener una pérdida del 5%. Vamos a mirarlo con respecto a cocción, es lo mismo. Acá estoy tomando los mismos datos del primer ejemplo, de 190 antes de cocción pero limpio y 170 después de cocción puesto en el plato. Regla de 3, despejamos la regla de 3 y la regla de 3 me está diciendo que tiene un rendimiento del 89,47%, lo mismo, o también lo puedo expresar como 100 menos 89,47 tiene una pérdida del 10,53%. Chicos, espero que les haya quedado claro lo que es el tutorial de mermas y rendimiento. Así se saca el índice de rendimiento mermas. Si hay mermas, ya saben que es mayor que 1, acá lo estamos viendo. Y si hay una ganancia o un rendimiento, es menor que 1, acá lo estamos viendo. Aquí en el arroz me dio 0,45, que es menor que 1, correcto, lo voy a poner aquí en amarillo. Y si es una merma, me da mayor que 1. Siempre va a pasar esto